Es posible que diariamente clasifiquemos las cosas, la comida, los libros, incluso a las personas, sin ser conscientes de ello. En este video hablaremos de la codificación de datos, una práctica más común de lo que creemos. Pero, ¿qué es y a qué nos referimos cuando hablamos de la codificación de datos? A la hora de abstraer los datos, pistas, indicios o significaciones, se nos da a entender la complejidad de los fenómenos. Es por eso que la codificación nos permite entender la esencia o el principio de un fenómeno, nos explica y nos lleva de los datos a las ideas. Ahora bien, ya que sabemos qué es esto, ¿para qué nos serviría esta codificación de datos en el diario vivir y también en la investigación? Sirve para identificar los patrones culturales y procesos sociales. Por ejemplo, en la cartografía sociocultural, el análisis de dibujo nos puede llevar a conocer contenido no manifestado por el sujeto de estudio. Lo importante no es lo que denota, sino lo que connota. Sigamos con un ejemplo que se puede aplicar en la realidad y es muy usual. Los psicólogos y psiquiatras usualmente analizan los dibujos de los pacientes, esto con el fin de obtener información que no se ha manifestado por el habla. Este sería un buen ejemplo para entender la codificación, es decir, lo que la codificación busca es ver más allá del contenido obvio y visible, busca tener un patrón para interpretarlo y así acceder al trasfondo de la información. En el día a día podemos ver la clasificación de datos en cosas tan simples que muchas veces no somos conscientes de ello, organizando nuestras horas de trabajo y estudio, organizando nuestra ropa ya sea por colores o prendas o incluso las tareas del hogar. Pero para elaborar un proceso de codificación de datos tenemos que seguir siempre unos parámetros. En este caso, una serie de pasos que consiste en ordenar u organizar los diferentes objetos de estudio que tengamos a la disposición. Luego que ordenamos esto, buscamos los patrones que pueden tener estos objetos, seguido por las comparaciones que podemos hacer. Por último, solo nos queda proponer hipótesis provisionales que nos ayuden a responder y entender de alguna forma el problema, eliminando las falsas promesas. Los comunicadores suelen usar la codificación en un concepto llamado análisis de contenidos. Dentro de este hay dos conceptos clave: denotar, que es el significado literal, y connotar, que puede significar un ambiente. Esto se usa para entender los contenidos, que son productos comunicativos que se producen para un público o audiencia. También podemos resaltar que la codificación de datos es el uso de los datos vinculados con la estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite predecir el futuro y los comportamientos, ya que los datos establecen tendencias de cosas que pueden pasar. Es decir, por medio de la codificación de datos podemos predecir un comportamiento y eso es algo muy usual en el diario vivir. Un ejemplo fue antes de la pandemia del COVID-19. Las personas buscaban sus síntomas por internet y esto permitió predecir tiempo antes, de acuerdo a los resultados de la búsqueda, qué países iban a verse afectados por el COVID. Y para terminar con los ejemplos, podemos plantear la codificación de datos que hizo Cambridge Analytica en 2018 para conocer las tendencias de los votantes y generar una estrategia de comunicación que ayudó a que Donald Trump ganara la presidencia de Estados Unidos. Para concluir, podemos relacionar la codificación de datos y sus diferentes recursos desde los textos de Umberto Eco y Dolly Ardila. Por el lado de Eco, se reflexiona sobre el recurso de las listas o la enumeración dentro de la literatura, ya que esto es una forma de codificar y organizar datos, un recurso muy útil que le da al escritor la posibilidad de integrar al texto una figura retórica como es la enumeración caótica. Por otra parte, en el texto de Dolly se relaciona la codificación con el manejo que se le da a la información a partir de la organización que ella menciona como lectura y elaboración de documentos, para que posteriormente se nos dé una comprensión más amplia de los temas que queremos abordar.